Muy buenos días. Creo que todos sabéis que soy Juan Vera. Tengo el privilegio, el honor y el orgullo de ser el gestor de los programas y las actividades de la Fundación César Ejido Serrano. Para nosotros las palabras son muy importantes. Tolerancia, diálogo, paz, es la herramienta contra cualquier violencia que en estos momentos, como todos sabéis, es muy importante y muy necesaria. El lenguaje que configura los diferentes idiomas en cualquier rincón del planeta es muy importante, y para nosotros, los que trabajamos y colaboramos en la Fundación, mucho más todavía. Para todos nosotros es tremendamente importante el que haya detrás de este proyecto una familia que con valentía y con mucha gallardía ha querido coger el testigo de los últimos 10 años de nuestro fundador y que haya permitido que sigamos adelante y que estemos haciendo actividades como la que hoy vamos a desarrollar y que enseguida os van a presentar. Por mi parte, hay muy poco más que añadir, nada más que dar la palabra a nuestro presidente, don Fernando Lucerón Ejido. Fernando, cuando quieras. A ver, vamos a coger esto. Bueno, muy buenos días. Excelentísimo consejero de Sanidad, don Jesús Fernández. Ilustrísimo alcalde de Quero, Rubén Torres, que ha tenido que abandonarnos, pero bueno, ha venido a saludarnos en la entrada. Estimado presidente de ASIDEF, don Mariano Avilés, amigos todos, buenos días y bienvenidos. Bueno, bienvenidos al acto inaugural del programa de la Fundación César Ejido Serrano, que se denomina Encuentros para el Diálogo y Foros de Pensamiento José y César Ejido Serrano. Es un largo nombre, ¿verdad? En la sociedad de la inmediatez y de los mensajes cortos, pues cualquiera se podría preguntar, ¿por qué denominar un ciclo con tantas palabras? ¿Qué significado tiene? Bueno, pues me gustaría explicároslo. Los encuentros para el diálogo. La primera parte. Preside esta sala, aquí a mi espalda, ¿vale?, el retrato de mi querido tío César Ejido Serrano. Él soñaba con una cosa, que desde su pueblo, Quero, y desde Castilla-La Mancha, se exportase al mundo entero una idea utópica, muy sencilla y quijotesca, y era que la palabra debe de ser el vínculo de la humanidad y la única herramienta contra toda violencia. Pero claro, ¿cómo conseguimos esto? No es fácil. ¿Cómo conseguimos esto? Aparecen dos conceptos. El primero, por todos conocidos, extendámoslo al mundo entero. Hagamos el concurso internacional de microrrelatos. Un concurso internacional de microrrelatos donde puede participar gente de cualquier clase social, cultural, étnica, de cualquier país, cualquier religión y cualquier raza. Y esto lo conseguimos. Se ha exportado al globo entero. Y desde Quero se escriben y se manda este mensaje a 180 países diferentes. Y recibimos escritos por más de 47.000 escritores. Objetivo cumplido. Y había una segunda idea. Por ser segunda no menos importante, y además es la que nos trae hoy aquí. Y era el reunir en esta casa para dialogar a representantes y líderes de opinión del mundo político, empresarial, religioso, cultural o docente, para dialogar, para exponer sus opiniones, hablar de los temas de actualidad y enriquecerse los unos a los otros. Poderlo subir a las redes, poderlo exportar y demostrarle al mundo que dialogando se puede conseguir cualquier cosa y solucionar cualquier pequeña discrepancia que haya. Y luego tenemos la segunda parte del mensaje, los foros de pensamiento José y César Ejido Serrano. Esto es un homenaje a dos hermanos que desgraciadamente el fatídico 2020 se llevó de una manera muy prematura. El primero, José Ejido, doctor en filosofía, escritor y profesor universitario. Él era muy analítico y racional. El segundo, César Ejido, empresario, hijo predilecto de Castilla-La Mancha, fundador de esta fundación y abogado. Era mucho más individualista e intuitivo. Ambos brillantes, con enfoques totalmente diferentes de cualquier tema. En estas paredes están grabadas sus largas conversaciones y disertaciones. Y creedme, escucharlos debatir sobre historia, religión, política, educación o actualidad era un auténtico deleite para todos aquellos que pudimos escucharles. Además, siempre aprendíamos algo. Pues bien, estimados amigos, de aquellos debates entre hermanos y del deseo de promover el diálogo es de donde surge la idea de crear este ciclo, el ciclo de encuentros para el diálogo y foros de pensamiento José y César Ejido Serrano. Me vais a permitir que os explique brevemente, que ya algunos lo sabéis, cómo van a estar organizados. Pues bueno, estos encuentros se constituyen como un foro exclusivo de opinión y pensamiento.
¿vale? En un lugar para el encuentro y la reflexión de todas aquellas personas que estamos interesados en la evolución de la vida cultural de la sociedad civil, ¿vale? Siempre con respeto y con tolerancia, y teniendo un fin de interés general, y es que la palabra contra toda violencia, ¿vale? Tendremos grandes ponentes, unos ponentes invitados que queremos que sean destacados líderes de opinión, investigadores, escritores, periodistas, profesores, ¿vale? Que nos hagan reflexionar sobre los distintos aspectos de nuestra actualidad y el futuro de la sociedad del bienestar. Y nosotros estamos convencidos de que con vuestras ponencias y vuestros debates, ¿vale?, nos van a servir porque serán una buena forma para forjar nuestro pensamiento y opinión sobre los temas más actuales. Bueno, la tercera gran pata de estos programas, ¿vale?, su temática. No van a estar circunscritos en una temática concreta. Queremos que sean temáticas variadas. Serán las temáticas que en cada momento detectemos que hay una necesidad de la sociedad que se pueda hablar de ella o alguna iniciativa que podamos tener en la Fundación o de terceras personas. Queremos que sean temáticas variadas y dependerán de lo que nos vaya demandando la sociedad. Así que, bueno, estas son las 3 líneas básicas del nuevo programa que hoy vamos a inaugurar. Y ahora, en este momento, yo ya tengo una necesidad, que es de agradecer, de dar gracias. Quiero dar gracias, expresar mi agradecimiento muy sentido al consejero de Sanidad, don Jesús Fernández. Quiero darle gracias al consejero de Sanidad. Quiero darle gracias a Rubén, que, insisto, por desgracia, no ha venido a saludar, pero por una persona no se va a poder quedar. Y a todos vuestros equipos por acompañarnos en este día de hoy. Realmente para nosotros lanzar este programa es muy importante y el día de hoy lo es. Así que gracias por vuestra presencia. No puedo olvidarme de mi buen amigo y presidente de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico, Mariano Avilés. Mariano, muchas gracias por tu apoyo incondicional. Muchas gracias por tus ideas, que desde la génesis nos has ayudado para poder forjar este programa. Y muchas gracias por proponernos inaugurar este programa con este acto tan vinculado con tu actividad que llevas en la Fundación. Es un auténtico placer trabajar contigo. Y haces las tareas más difíciles, las haces muy fáciles. Así que muchas gracias, Mariano, por todo ello. De la misma manera, no puedo olvidarme del Centro Médico Rondilla de Alcázar de San Juan. No puedo olvidarme de la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan y no puedo olvidarme de TAC Distinciones, unos colaboradores que han estado apoyando esta iniciativa con mucha ilusión y que os agradezco profundamente que estéis hoy aquí acompañándonos también. A todos vosotros, nuestros invitados, los invitados que estáis hoy aquí y tantos otros invitados que por cuestiones de aforo, lo cual hace esto un evento muy exclusivo, nos están siguiendo a través de las redes sociales. Gracias a todos vosotros, gracias a todos vosotros. Nos sentimos muy apoyados y muy orgullosos de vuestra compañía. Y bueno, en esta parte de agradecimientos no puedo olvidarme de nuestra gente. Aida Ordóñez y su equipo. Muchas gracias por la implicación y colaboración total en todas las actividades de la Fundación. Y en especial también quiero agradecerle a Juan Vera Villanova, que ya habéis escuchado. Juan Vera, enhorabuena por el trabajo también hecho. Enhorabuena por organizar este día, por la ilusión y por la implicación en todo el proceso de este proyecto. Desde el primer día que lo comentamos, hace ya bastante más de un año, hasta el día de hoy, y lo que nos queda, Juan. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, sin más dilación, me parece que ya toca hablar de lo que estamos hoy aquí. Y es que la Fundación César Ejido Serrano y la Asociación Española de Derecho Farmacéutico, ASEDEF, tenemos el placer de inaugurar estos ciclos con el primer encuentro que se llama Palabra y Salud. La ponencia de este encuentro va a ser desarrollada por nuestro prestigioso doctor Luis Caballero Martínez y llevará el título Conversaciones con delirantes, el insólito caso de don Diego de Miranda, el caballero del Verde Gabán. Y Luis, estimado Luis, nos hemos conocido hoy, pero quería agradecerte públicamente realmente que hayas aceptado ilustrarnos con una materia tan interesante. Me siento muy honrado de que estés aquí en este primer día de la inauguración y estoy deseando escucharte, sinceramente. Así que bueno, muchas gracias a todos. Voy a ceder ahora la palabra a mi amigo Mariano Avilés. Espero que pasemos todos un gran día. Muchísimas gracias. Señor consejero, buenos días, muchas gracias. Presidente de la Fundación César Ejido, muchas gracias por organizar el acto.
Muchas gracias a las autoridades, asistentes presencialmente y asistentes online, que sabemos que son muchos los que nos seguís. Por lo tanto, muchas gracias a todos. Cuando el presidente de la Fundación César Egidio Serrano se le planteó la idea de hacer este acto, no lo dudó y en ello hemos trabajado codo con codo la Fundación y ASEDEF. Por ello, mi agradecimiento nuevamente. También cuando al consejero de Sanidad le comenté y le conté la idea, su respuesta fue: si no me invitas, me enfado contigo. Lo cual es difícil viniendo de Jesús Fernández, porque el consejero no solo es un gran profesional, sino que también es un buen amigo. Por ello, cumplo lo prometido, porque nobleza obliga. En este templo de la palabra, ubicado en la región de Castilla-La Mancha, hablar de foro para el diálogo es obligado y nace con la intención de que sea una marca que le caracterice. Dos son mis templos de la palabra. Uno es el Ateneo de Madrid y otro es este lugar en el que estamos y al que el presidente César Egidio situó en todo el mundo. Aunque el presidente Lucerón ya ha hecho mención, dejadme simplemente agradecer el trabajo de Juan Vera, con el que he colaborado estrechamente, director de la Fundación, y a su equipo, así como al resto de colaboradores como Centro Médico Rondilla, TEACU Distinciones, que ha confeccionado las piezas representativas que más tarde veremos, a la Sociedad Cervantina de Alcázar, de la que me enorgullece formar parte, y por supuesto a mis colaboradores de ASEDEF, por la paciencia que muestran con este que os habla. Después de este preámbulo, me corresponde presentar a nuestro invitado, al doctor Luis Caballero Martínez. Y para empezar, como diría un alcalde amigo mío, gracias Rafa por seguirnos, el doctor Caballero es sencillamente impresentable. Como se verá al final de mis palabras, es conocido y reconocido en los foros más eruditos entre los profesionales de la psiquiatría, y por ello, y porque además es alcazareño, y nos conocemos de nuestros años jóvenes, aquí está. Muchas gracias, Luis, por tu presencia. Y, por tanto, te muestro mi agradecimiento. Luis, por acudir, desde luego, a esta cita, que es la primera de los encuentros que nos ha dicho el presidente de la Fundación. Lógicamente, también sabiendo de tus ocupaciones y compromisos, y que incluso debes participar esta tarde, curiosamente, en otro evento, con lo cual tu tiempo siempre es limitado. Si hablo de Luis Caballero Martínez, no puedo por menos que recordar a su padre, Luis Caballero Pastor, médico en Alcázar, con quien mantuve buenas charlas y compartí inquietud por la escritura. Al doctor Caballero Pastor me gustaba leerle. Vaya si me gustaba leerle. Publicaba sus artículos en el Boletín de la Hermandad Ferroviaria, Ferrocarril Católico, que tuvo vocación de hacerse mayor con más páginas de las 4 o 5 que habitualmente tenía, pero salvo los números extraordinarios, nunca lo logró. A punto está de alcanzarse ahora los 70 años y aniversario, por tanto, de su aparición. La segunda página era suya siempre, desde 1955. Yo le acompañé en la página que me hacían hueco y así publiqué modestamente desde el año 1972 casi 100 artículos hasta su desaparición. Hacía el doctor Caballero Pastor honor a su apellido y, como a él le gustaba decir, cuando publicaba, hablaba de muchas cosas y ahora lo hace su hijo, el doctor Caballero Martínez. Presentar a nuestro conferenciante, el doctor Luis Caballero, no es difícil. Es uno de esos personajes que hacen a La Mancha más grande desde fuera. Escribir sobre aspectos psiquiátricos y neurológicos de la literatura, el cine o el arte contemporáneo es una de sus habituales tareas. Una mente inquieta que deleita a los demás con su experiencia. Según dice que le pudo influenciar para hacerse psiquiatra con artes desconocidas, algún mago o hechicero amigo y bueno, probablemente el gigante Malambruno. Y de nuevo surge la expresión humanización en la medicina.
En psiquiatría, los problemas clínicos y humanos de los pacientes son fuente inagotable de experiencia profesional y humana, dice el doctor Caballero. Y si se le pidiera elegir un personaje inspirador para un psiquiatra en El Quijote, menciona sin duda al manchego don Diego de Miranda, el caballero del verde gabán, señor rural entre epicúreo y estoico, que a decir del doctor Caballero, ni se ríe ni abusa de él, trata de entrarlo en razón y cuando no lo consigue, ni se desespera ni pierde los modales. Hoy en esta sesión de conversaciones con delirantes, el insólito caso de don Diego de Miranda, el caballero del verde gabán, nos hablará de ello. Nos trasladará a la actualidad aquello que escribiera Cervantes en su magna obra. Especialista en psiquiatría, máster en dirección médica y gestión clínica, experto universitario en psiquiatría legal. En la actualidad ocupa los puestos de jefe de servicio de psiquiatría y psicología clínica del Grupo Hospitales Madrid, jefe de Hospital Universitario Psiquiátrico de Día de Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Profesor del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad San Pablo CEU. Profesor invitado en diversas universidades españolas y extranjeras. Ponente en congresos nacionales e internacionales. Ha realizado estancias cortas en universidades de Holanda, Boston, Montreal, Londres, Estocolmo, Nueva York, entre otras, y amigo de sus amigos. Ahora se podrá entender lo fácil que es presentar su excelencia profesional y humana, y aún le queda tiempo para escribir. Fotografiar la mente de las personas y tratar de retocarla no es un programa de ordenador, no. No parece tarea fácil, y su profesión de psiquiatra debe tener la estima y valía que le corresponde en estos tiempos convulsos. Querido Luis, de una agresión cualquier persona puede defenderse, pero de una alabanza al quehacer por los demás no te puedes defender. Agradecido siempre por tu labor. Tiene la palabra el doctor Luis Caballero Martínez. He dicho, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias, Mariano, Fernando y a todos los asistentes por estas palabras que, como suele decirse, harían llorar a mi madre esta presentación y a mi padre le hubiera gustado que fueran verdad. Voy a hacer precisamente esta presentación en un pequeño homenaje a este artículo que Mariano acaba de citar, que mi padre publicó hace muchísimo tiempo sobre el caballero del verde gabán, con una orientación diferente a la que yo le voy a dar, pues también correspondiente. Hemos titulado Conversar con un delirante, el insólito caso de don Diego de Miranda, el caballero del verde gabán. Como seguramente saben, se ha escrito mucho sobre la locura de Don Quijote. La verdad es que no es muy interesante hablar. Desde el punto de vista psiquiátrico es lo que llamamos un trastorno de ideas delirantes, una persona que conserva una buena parte de su juicio y que, con respecto a otras cosas, pues no lo conserva. Pero se ha escrito mucho menos acerca del trato que los cuerdos dan en la novela al loco, a Alonso Quijano. Los locos han sido siempre, y en todos los tiempos, y también en estos, propensos, propincuos, podría decir Cervantes, utiliza esa palabra que me gusta mucho, al maltrato por parte de los cuerdos. Desde el ventero y las mozas de partido que se ríen de él, como saben todos, en el capítulo 2 de la primera parte. Los arrieros que le apedrean en el siguiente capítulo. Las burlas, los palos, los escarnios son constantes en Alonso Quijano y en Sancho a su pesar. Don Quijote lo lleva mejor. El encarnizamiento de todo esto lleva o tiene su cumbre en la casa de los duques. Como saben, ahí el maltrato se prolonga y además forman parte de él todos los estamentos, desde luego los propios condes, los nobles, pasando por un eclesiástico que llama a Don Quijote Don Tonto, y por la gente del servicio de la casa como Altisidora, que, por ejemplo, intenta simular que está enamorada de Don Quijote y que está despechada porque Don Quijote no puede prestarle atención.
y le termina llamando señor don Bacalao, alma de almirez, cuesco de dátil, más terco y duro que villano. Es decir, no porque sea gracioso los insultos dejan de ser crueles con una persona que tenía una enfermedad. Si ahorramos la literatura y nos quedamos enteramente en el caso clínico. Don Quijote aguanta estos y tantos otros improperios y ataques por parte de muchos de los personajes que se va encontrando en la novela. Yo creo que salvo el ama y la sobrina, salvo el cura y el barbero, salvo Sansón Carrasco, Sancho, el Sandio, y el ejemplar bandolero catalán Roque Ginart, único personaje que creo que tenía una referencia real, todos tratan a Alonso Quijano mal o peor, con una excepción. Y esta excepción es precisamente la del personaje que nos trae aquí, que es don Diego de Miranda, el caballero del Verdegabán. No solamente él, sino que también toda la familia acogen durante 4 días a Don Quijote, le tratan bastante humanamente, tratan de devolverle el juicio sin conseguirlo. El personaje es un personaje que está estudiadísimo, hay toneladas de literatura sobre don Diego de Miranda, con el que, como digo, Alonso Quijano comparte 4 días y 3 capítulos, del 16, el 17 y el 18 de la segunda parte, inmediatamente después de esta victoria escasamente heroica que había tenido sobre el caballero de los espejos, Sansón Carrasco disfrazado, que también pues trata de hacer revolver a la aldea para que se recupere de su locura, etcétera, etcétera, inútilmente en este momento porque, como saben, el caballo del caballero de los espejos se para y ahí pues Don Quijote tiene una victoria inmerecida sobre su rival y eso pues le hace crecerse. Yo creo que iba a hacer un resumen de estos 3 episodios escrito, pero me ha parecido que es mucho mejor leerlo directamente de Cervantes porque lo vamos a disfrutar todos muchísimo más. Don Quijote va en el capítulo 16, va muy alegre, muy contento, muy ufano, va vanagloriándose de su victoria. Sancho le discute, le viene a decir que él ha visto allí cosas raras, que le ha parecido que allí estaba Sansón Carrasco y un vecino que les ha parecido él. Don Quijote le dice que de ninguna manera, que todo es artificio y traza, que estos son los magos malignos que le persiguen y lo fácil que le resulta a los encantadores mudar unos rostros por otros y haberle confundido. En esto que, según caminan, aparece un hombre que iba por el mismo camino y que venía en una muy hermosa yegua tordilla, vestido de un gabán de paño verde y otra serie de complementos, digamos, Él pasa de largo porque no quiere que Rocinante se altere con la yegua, pero Don Quijote le invita, viaje, véngase con nosotros a viajar. Entonces Sancho contesta muy graciosamente, dice que no se preocupe por el caballo, que este es el más honesto y bien mirado del mundo. Se acuerda del único disgusto que le dio con las yeguas de los yangüeses, nada más, pero salvo eso, Rocinante no tiene más deslices en toda la novela. Entonces, se quedan mirando uno a otro, se admira don Diego de Miranda de la postura que tiene Don Quijote y Don Quijote también se queda mirándolo y se quedan muy sorprendidos porque son 2 personas que se describen muy parecidamente. Si uno recuerda el comienzo del Quijote, en cuanto en un lugar de la Mancha de cuyo había un hidalgo, si uno recuerda esa descripción es muy parecida a la descripción que luego hace Cervantes también de El caballero del Verdegabán. Don Quijote se presenta, dice quién es, hace estas presentaciones que él hace campanudas de su misión en el planeta y, pues don Diego de Miranda hace lo propio, tiene que presentarse. Antes ya se extraña de la tarea de Don Quijote y le parece y duda de que sea un mentecato, o sea, que sea una persona que ha perdido el juicio pero tiene sus dudas. Le dice que esas aventuras han terminado y que bien terminadas si lo han sido por esta novela que Don Quijote habla de la primera parte, que ya, digamos, todo el mundo ha debido de leer y por tanto han debido ya de acabar estas tonterías de la caballería. Pero dice que ya no hay más, pero Don Quijote dice, no, pero yo soy de verdad, es decir, las otras eran tonterías, pero la mía, mi historia es de verdad y quédese aquí, que la jornada va a ser dura, ya le demostraré yo a usted y ahí quedan. Y ahí viene la descripción del caballero, el caballero que es de la triste, el caballero del Verdegabán,
hace una descripción que se parece mucho a la descripción que hace Don Quijote, y la voy a leer. Dice: soy un hidalgo natural de un lugar donde iremos a comer hoy. Soy medianamente rico, mi nombre es Don Diego de Miranda, paso la vida con mi mujer y con mis hijos y con los amigos, cazo, pesco. No mantengo, porque sería un lujo, halcones ni galgos, sino un perdigón manso o hurón atrevido. Tengo 6 docenas de libros de historia, de devoción, aunque leo más los que son profanos que los devotos. Como siempre que puedo con mis amigos, les convido muchas veces. No me gusta murmurar, no consiento que delante de mí se murmure, no me interesan los chismes. No me gusta tampoco hacer alarde de buenas obras. Pongo cuando puedo paz en los que sé que están desavenidos y soy devoto de Nuestra Señora, y voy a misa. Sancho se lanza sobre él pensando que está ante un santo, y el otro dice: no me alabes tanto porque no soy tan santo y soy un pecador como otros. Entonces Don Quijote le pregunta cuántos hijos tiene. Empiezan una conversación muy natural y muy poco tiempo, y aquí Diego de Miranda dice: tengo uno que a no tenerle quizá me juzgara más dichoso que lo que soy. Y el problema que tiene es que el chico, Lorenzo, pues le ha dado por la poesía. Entonces el padre quiere que se meta en leyes y él pues le ha dado por la poesía y se pasa el día debatiendo y tal. Y Don Quijote hace aquí una plática magnífica sobre la educación, que no voy a leer entera, pero dice: los hijos, señor, le dice a Diego de Miranda, son pedazos de las entrañas de sus padres, y así se han de querer buenos o malos que sean. A los padres les toca encaminarlos para cuando de grandes sean báculos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hace también otra descripción acerca de la poesía como de la grande de las ciencias, algo que debe adornar cualquier cosa que uno haga, cualquier cosa a la que uno se dedique tiene que adornarla con la poesía. Y en ese sentido defiende la poesía. Dice: es una alquimia, está hecha de una alquimia de tal virtud que quien la sabe tratar la vuelve en oro purísimo. Y cualquiera en cualquier profesión tiene que incluir poesía en ella, ¿no? Bueno, siguen discutiendo algo que no nos interesa aquí tanto, acerca de poetas y de la manera que habría de vivirse la poesía, y le advierte que solamente en el caso de que haga una poesía satírica, dice: ríñale a su hijo si hiciere sátiras que perjudiquen a las honras ajenas, y castíguele y rómpaselas, pero si hiciere sermones al modo de Horacio, donde reprende los vicios, alábele, porque si el poeta es bueno en sus costumbres, lo será también en sus versos, etcétera, etcétera, etcétera. Diego de Miranda se queda asombrado del razonamiento de Don Quijote y empieza a pensar que quizá no sea un mentecato, claro, porque le ha dicho cosas muy sensatas. Ha habido dos cosas ahí como muy diferentes, dos tramos de discurso muy diferentes. En esto que aparecen las banderas del carro de los leones, Don Quijote naturalmente reacciona de manera automática, mientras Sancho estaba intentando comprar un poco de leche, unos tal, y es el episodio de los requesones, que como Don Quijote le reclama rápidamente: dame el yelmo y tal, pues no tiene tiempo y pone los requesones en el yelmo, y al final pues Don Quijote se tal. Pasamos al capítulo siguiente. El capítulo siguiente, bueno, Don Quijote da voces, se los trae, es muy gracioso, la verdad es que la literatura esta es fantástico. Cuando Don Quijote Alonso Quijano se pone el casco, dice: ¿qué será esto, Sancho, que parece que se me ablandan los cascos o se me derriten los sesos o que sudo de los pies a la cabeza? Cuando se da cuenta que hay unos requesones metidos en el casco, dice: por vida de mi señora Dulcinea, que son requesones los que a mí has puesto, traidor, bergante y mal mirado escudero. Ahí la excusa que da Sancho, que tampoco hace al caso, es para leerla, porque es muy, muy divertida también. Dice: no se preocupe, debe ser que yo también he tenido algún encantamiento, que me persiguen como hechura y miembro de vuesa merced, y habrán puesto aquí esa inmundicia para moverle a cólera su paciencia y hacer que me muela como suele usted hacer con mis costillas, le dice el pobre Sancho a... En esto, bueno, llega el carro con las banderas, se descubre lo que es. Vienen 2 leones que vienen de Orán, que los ha recogido allí el general, y que se los llevan al rey, se los llevan a la corte. Entonces, ahí, bueno, pues Alonso Quijano ve una oportunidad enorme de demostrar lo que puede hacer. Diego de Miranda se alarma muchísimo y le dice a Sancho: pero tan loco es vuestro amo que teméis que se ha de tomar con estos fieros animales. Dice: no es loco, dice Sancho, es solamente atrevido. Y le dice el hidalgo: yo haré que no lo sea, yo haré que no lo sea. Y entonces también le hace una plática muy sabrosa. Dice: los caballeros andantes, señor caballero, dice don Diego a Alonso, han de acometer las aventuras que prometen esperanza de salir bien de ellas, y no aquellas que del todo se la quitan, porque la valentía entra en la jurisdicción de la temeridad, y más tiene que ver eso con la locura que con la fortaleza.
Y la contestación de Don Quijote es muy buena también, porque dice lo siguiente, así cogéis el matiz, dice: váyase vuesa merced, señor hidalgo, respondió Don Quijote, a entender con su perdigón manso y con su hurón atrevido, y deje a cada uno hacer su oficio. Este es el mío, y yo sé si vienen a mí o no estos leones. Automáticamente se crea un tumulto, es decir, intentan repetidos diálogos, tanto Sancho como Don Quijote, pues hacerle ver que va a cometer un disparate. El propio leonero también intenta tal, pero él pues amenaza a todos. Cuando ya lo ven imposible, pues intenta, como dice, desembanastar a los dos leones. Lo hace a pie, decide que el caballo no pinta allí nada, que es él solo que tiene que hacerlo. Y bueno, hay una parte aquí que es literaria que no hace al caso de lo que voy a contar aquí, muy graciosa también, que es los comentarios que hace el autor de la historia. Se supone que Cide Hamete Benengeli, acerca de la caballerosidad que tienen los caballeros en esas circunstancias, pero... Y lo que sucede después, pues lo conocemos todos también. El león pues no le presta mucha atención, le abren, sale, se despereza, abre la boca, bosteza, con casi 2 palmos de lengua, dice Cervantes, saca la cabeza fuera de la jaula, pero luego, más comido que arrogante, dice, no hace caso de las niñerías ni de bravatas de Don Quijote, y después de mirarlo una y otra parte, vuelve las espaldas, le enseña la trasera parte a Don Quijote y se vuelve a echar en la jaula, se mete. Don Quijote insiste que al leonero pinche, le dice, no le pincho, porque si le pincho va a venir primero por mí. Usted ya dé por hecho que la faena está hecha, usted ha demostrado aquí una enorme valentía, etcétera, etcétera. Sancho y Don Diego, que están alejados, pues se dan cuenta y dice, creo que mi señor ha vencido a los leones. Bueno, van allí, pues todo esto, Don Diego de Miranda pues está que no ha abierto la boca, le parece que era un cuerdo loco y un loco que tiraba cuerdo, y no, porque no sabía nada, él no había leído la primera parte del Quijote, estamos en la segunda parte, ¿no? Y entonces es Don Quijote el que se da cuenta de cómo le mira Don Diego y dice, ¿quién duda, señor Don Diego de Miranda, que vuestra merced no me tenga en su opinión por un hombre disparatado y loco? No soy tan loco ni tan menguado como debo haberle parecido. Y entonces hace otra mención que también voy a saltar acerca de lo que es la caballería, y en concreto de lo que es la caballería andante. Hay muchos tipos de caballeros y hay muchas formas de ejercer la caballería, pero la andante es la superior. Y él demuestra que eso es porque dice que un caballero andante, pues bueno, tiene unas cualidades que no tiene ninguno más. Cuando termina esta frase hay otro párrafo que también parece de extraordinario valor psiquiátrico, porque lo que contesta después de oír todo este largo párrafo que Don Quijote cuenta o narra acerca de lo que es la caballería andante, dice Don Diego, digo, señor Don Quijote, que todo lo que vuesa merced ha dicho y hecho va nivelado con el fiel de la misma razón, y que entiendo que si las ordenanzas y leyes de la caballería andante se perdiesen, se hallarían en el pecho de vuesa merced como en su mismo depósito y archivo. Y démonos prisa, que se hace tarde y vamos a mi aldea, donde descansará su merced, etc. O sea que, sabiendo que está loco, se lo lleva a casa, se lo lleva. Allí lo reciben su mujer, que es Cristina, con su hijo, que es Lorenzo, si os acordáis un poco, si se acuerdan. No describe cómo es la casa. La casa es posible que no fuera muy diferente de esta, la casa que describe. Dice, el traductor de esta historia le pareció pasar por estas menudencias en silencio. Sin embargo, al poco dice que le traen unos cubos de agua para que se lave, y dice, hay gente que dice que fueron 5 y gente que dice que fueron 6. O sea, en estas bromas típicas con el que Cervantes dice, primero no te dice cómo es la casa, que luego la refleja de una manera maravillosa, como veréis, pero luego te dice que el detalle, que ha habido discusiones acerca de si le trajeron 5 calderos de agua o 6 calderos de agua para bañarse, con típico del humor cervantino fantástico que tenía. Total, le pide a su hijo, a Lorenzo, y dice, atiéndele tú, mira a ver, pero a mí me parece que es raro porque dice cosas muy sensatas, pero dice unas chifladuras también tremendas. Dice, no sé qué te diga, hijo, solo te sabré decir que le he visto hacer cosas del mayor loco del mundo y también razones tan discretas que borran y deshacen sus hechos. Háblale tú, tómale el pulso y a ver qué pasa. Lorenzo le cuenta sus veleidades poéticas. Cervantes, porque yo creo que es Cervantes el que está naturalmente hablando ahí por boca de Don Quijote de manera muy directa, le anima a que se presenten justas y le dice lo siguiente, dice, en las justas literarias procure vuesa merced llevar el segundo premio, porque el primero siempre se le da a alguien que tiene el favor
o tiene gran calidad como persona. El segundo es el que se lleva a la mera justicia y el tercero viene a ser el segundo, de manera que el primero está a cuenta es el tercero, el modo de las licencias que se dan en las universidades, porque sabéis que él no pasó por muchas, él era muy escéptico acerca de las formaciones académicas, los méritos, los títulos, etcétera, etcétera, y esto es propia vida de Cervantes. Y entonces intenta también convencerle de que lo que tiene que hacer es caballería andante, que es la mayor de las ciencias. Dice, un caballero andante debe ser jurispérito, teólogo, médico, astrólogo, matemático, tiene que saber nadar, tiene que saber herrar un caballo, tiene que aderezar la silla y el freno, ha de guardar la fe a Dios y a sus damas, tiene que ser casto en sus pensamientos, honesto en las palabras, liberal, valiente, mantenedor de la verdad. Es decir, es un superhombre. Realmente no se puede ser nada tan bueno como esto, porque reúne todos los oficios. Lorenzo dice, bueno, si esto fuese así, la verdad es que todo el mundo deberíamos hacer esto, yo tal, pero yo es que tengo dudas acerca, o sea, las mismas dudas que le plantea a su padre, pues él le manda. Habla con su padre y dice, no le vamos a sacar del borrador de su locura, es un entreverado loco lleno de lúcidos intervalos, y ya le pasan a comer. Le pasan a comer, dice que una comida limpia, abundante y sabrosa. A mí esta frase me fascina. Yo no sé si hay en toda la literatura una descripción con dos palabras que sea capaz de capturar toda una atmósfera, como dice, una casa que tenía un maravilloso silencio. No dice más. Eso es todo lo que dice la casa, pero yo creo que uno puede entender que esta misma casa y que otras casas parecidas tienen maravillosos silencios. Me pareció extraordinario. No hace falta, digamos, describir muchas más cosas. Ya he dicho que no la va a describir, pero mira cómo la describe después. Te dice que es una casa que disfruta de un maravilloso silencio en el cual, al comer, pues dadas las gracias a Dios y agua a las manos, pues Lorenzo empieza a declamarle una serie de poemas que ha escrito, bastante regularcillos, por cierto. El soneto está un poquito mejor, pero Don Quijote le alaba extraordinariamente, le alaba y le vanagloria, con lo cual Lorenzo pues viene arriba, ¿no? Se crece y le lee el soneto y le lee Don Quijote, pues en esas fusiones que tenía, de repente le pillan un momento también de tal y piensa que es tan grandísimo poeta, a pesar de lo cual intenta, bueno, convencerle de que lo suyo sería que se viniese con él y que aprendiese la caballería andante. No lo consigue y a raíz de ahí, pues bueno, ya piensa que está dedicando muchas horas al ocio, el regalo, tiene que ir a las justas de Zaragoza, quiere pasar antes por Ruidera para ver la cueva de Montesinos, total, que decide que se va. Y le dice, se despide de don Lorenzo y dice, no sé si he dicho a vuesa merced otra vez, y si lo he dicho, lo vuelvo a decir, que cuando quisiera ahorrar caminos y trabajo para llegar a la inaccesible cumbre del templo de la fama, no tiene otra cosa que hacer sino dejar la poesía y venirse de soldado, que es lo que él pensó siempre toda la vida. Y ahí se despiden. Se despide de la familia después de 4 días y 3 capítulos, y dice, se reiteran los ofrecimientos y comedimientos, y con la buena licencia de la señora del castillo, Cristina, Don Quijote y Sancho, sobre Rocinante y el Rucio, se partieron. Esos son los 3 capítulos. La razón por la que los he traído aquí, y mi propuesta o hipótesis, si quieren, en el artículo que mi padre hacía, destacaba un poco esa cosa de la caballerosidad. Yo tengo que entrar en lo que es mío, que es el modo en que le tratan. El modo en que Diego Miranda trata a Alonso Quijano, una vez que ya se da cuenta que es un medio loco o medio cuerdo, es, yo creo, uno de esos innumerables y variados temas humanos que Cervantes introduce en la novela, normalmente a través de un personaje. Hay un personaje que encarna todo eso y que da lugar a debates y de esta manera invita a mirar críticamente a través de las pláticas, de diálogos portentosos, de los que para mi gusto, estos 3 son uno de los ejemplos mejores. Son 2 personas que tienen la misma edad, que se describen muy parecidamente a como se describe Don Quijote en el capítulo. Tienen una condición social pareja. Ambos son 2 hidalgos manchegos y desde que Alonso Quijano le ofrece compañía, si habéis leído, Juan había leído hace poco el capítulo, parecen 2 amigos de toda la vida. O sea, empiezan a hablar con una naturalidad que uno no tiene si no tiene muchísima confianza. Algo se da ahí entre los 2. Estas cosas se hacen o suceden solo con amigos. Pero mantienen claramente 2 posturas antagónicas. Don Quijote, sabéis que lleva una vida de tribulación y de ese tipo de ansiedad por la fama que acompaña no pocas veces a las motivaciones altruistas. Y don Diego pues vive en esa especie de estoicismo y epicureísmo que ha citado Mariano, cristiano,
que ha sido juzgado por los críticos de distinta manera. Para unos es una vida sencilla, equilibrada y sin ambiciones, Américo Castro, y otros decían que era la vida de un hombre que no se esforzaba, la vida de un hombre sin esfuerzo. Eso a gusto de cada quien, ¿no? Me gusta mucho de estos 3 capítulos que Alonso Quijano se muestra inicialmente como un chiflado, Diego de Miranda es una persona cuerda, pero está preocupado por esta inclinación poética de su hijo Lorenzo, lo cual da lugar a que Alonso Quijano le haga un debate absolutamente sensato acerca de lo que tiene que hacer un padre con sus hijos, ¿no? Y es muy lúcido ahí. De manera que hay una especie de cruce de papeles. O sea, el loco el loco da consejos al cuerdo y el cuerdo recibe un buen consejo acerca de lo que debe hacer un padre y cómo debe ser un padre equilibrado con respecto a las inclinaciones de su hijo cuando no coinciden con las propias. Se apercibe enseguida de que está a mitad loco, pero a pesar de ello le lleva a su casa, le lleva a su casa. Intenta allí también apearle a través de su hijo de las ideas delirantes. Incluso, y esto es la parte que me interesó cuando volví a leer el capítulo psiquiátricamente y por qué pensé dedicar esta presentación a este personaje. Porque cuando Don Quijote le trata de un modo bastante descortés, y al tratar don Diego de que no se enfrenta a los héroes, le dice: váyase vuestra merced, señor Hidalgo, lo acabo de leer, pero lo repito, a entender con su perdigón manso y su hurón atrevido y deje a cada uno hacer su oficio. Le trata de una manera, quítate del medio, o sea, le viene a decir. Pero don Diego Miranda no se ofende, eso lo citaba mi padre en el artículo, no se ofende y responde con un párrafo que es ejemplar, que es el siguiente y lo voy a leer también. Es decir, todo lo que vuesa merced ha dicho y hecho va nivelado con el fiel de la misma razón. No dice cuál. Y si las leyes de la caballería andante se perdieran para siempre, hallarían en el pecho de vuesa merced depósito y archivo. Fijaos qué manera tiene de hablar de un delirio, ¿no? Algunos críticos han dicho, bueno, lo que hace don Diego Miranda es darle la razón como a los locos. No es así. En mi opinión, no es así. Es una cosa mucho más fina que todo eso. Lo que hace es que reformula el contenido cognitivo del delirio de caballería que tiene Don Quijote, que tiene Alonso Quijano, de modo que crea entre los dos lo que llaman los psicoanalistas un espacio de transición, una manera de hablar del delirio. Tenemos que hablar del delirio y tenemos que encontrar un modo de hablar. Si cada uno parte el cuerdo de su cordura y el loco de su locura, no hay modo. El psiquiatra es el que tiene que crear ese espacio de transición y de esa manera darle una oportunidad para hablar de él sin afirmarlo ni negarlo, porque no lo hace. Si volvéis a pensar o leéis luego el párrafo, dice, ahí están perfectamente retratadas las reglas de caballería, su pensamiento ha sido justo, pero está hablando de la locura. Está hablando de la locura, pero le está dando la importancia. Por si hay dudas acerca de eso, la lleva a su casa que describe con el maravilloso silencio, que me parece una descripción fantástica. Trata de corregir la locura. Yo creo que es lo que trataría de hacer contemporáneamente un psiquiatra, entonces no existían. Cuando ve un paciente psicótico afectado de un cambio en la experiencia en primera persona, un cambio a priori en la experiencia en primera persona, sabemos que estamos ante un campo de minas, como hay ciertas cosas que como las toques se rompe la relación. Entonces tienes que ir sorteando y creando ese espacio que Cervantes crea a través de Diego Miranda, o Diego Miranda crea de manera tan magistral. Ante esto todavía muchos profesionales de la salud mental no deberían, pero hay muchos que se asustan, retroceden y en el peor de los casos a veces se burlan y pierden con ello la oportunidad de hacer lo que hizo don Diego Miranda con Don Quijote. Mirad, los pacientes que tienen una experiencia que está invadida por alucinaciones o por delirios, que es lo que define el término de psicosis, suelen adoptar las 3/4 partes, digamos, reaccionan ante eso con hostilidad, porque normalmente piensan que están invadidos por alguien que quiere manipularles, dañarles, etcétera, etcétera. Y luego hay un 25% que adoptan posturas de indefensión o de otro tipo, ¿no? Las experiencias psicóticas se generan fundamentalmente en un área del cerebro, que son las áreas temporales fundamentalmente izquierdas, que a veces afectan en su extensión por la circuitería al área frontal. Cuando afectan también al área frontal se suelen traducir en actos psicóticos que tienen peligro y que pueden llegar pues, al homicidio, al suicidio. En general y en la práctica, aparte de la medicación con la que se tratan estas cosas, pero cuando abordas un paciente psicótico no tratas de modificar ese tipo de experiencias. Simplemente lo que hacemos es intentar redirigirlas hacia formulaciones o conclusiones que eviten el paso al acto. O sea, que el paciente no cometa locuras. Otra cosa es que las piense, pero que no las cometa. Es el primer paso y luego ya la medicación y otras. En uno de los libros más populares de entrevista psiquiátrica, que recomiendo siempre a los residentes que lean, que tiene 2 tomos, hay un segundo tomo que es el del paciente difícil, donde están estos pacientes,
y viene una lista de puntos que hay que seguir, como una especie de pequeño algoritmo que tal, pues que primero escuchar, identificar, no voy a entrar en esto ahora, no tendría mucho sentido, definir, reformular el asunto, confrontar, resolver, y el punto quinto y último dice, y actuar siempre con interés por las personas, validando su experiencia, como hace precisamente don Diego de Miranda, y dándole apoyo humano. En un estudio reciente que han hecho unos compañeros, que yo no he participado, muy interesante, porque preguntaban a pacientes psicóticos que habían pasado por unidades de agudos, que habían pasado situaciones penosas, qué es lo que más hubieran necesitado durante ese periodo de tiempo, qué es lo que más han echado en falta de los servicios sanitarios. El 90% decía que apoyo emocional de la familia, de los amigos y de los profesionales. Se han visto absolutamente solos con su psicosis. Detrás de eso, dice, poder recuperar mi trabajo. El 75% decía eso. Y luego otras cosas que tampoco hacen al caso. De manera que esto, el apoyo emocional, el sentirse validado y que alguien tiende un puente y trata de hablar contigo es algo que Cervantes parece conocer. Parece como si fuese consciente de que estas cosas le pasan a los locos y desde luego creo que es una de estas maneras en las que Cervantes nos lanza ahí un motivo de reflexión en una cosa que puede parecer una anécdota graciosa, bien escrita y poco más. Lo hace de esa forma que Cervantes hace las cosas, amena, aparentemente informal, pero extraordinariamente profunda e intuitiva, ¿no? Estos 3 capítulos que he tratado de reseñar, pues yo creo que son uno de esos tapices lingüísticos portentosos que está tejido en varias direcciones, con frases que parecen que van sueltas, que según la situación, la circunstancia que conviene, pues son fluidas o contenidas, y bueno, pues con esa propiedad, claridad y belleza de la que Juan y yo hemos vuelto a disfrutar gracias a esta invitación, que me ha obligado a releerla, y aquí creo que voy a terminar. Y voy a hacerlo como termina Cervantes en un prólogo que le gustaba mucho a mi padre. Deseando a los presentes salud, decía, les deseo a todos que Dios les dé salud y a mí que no me olvide. Muchas gracias. Estimado Luis, muchas gracias por tus palabras amenas, interesantes, entretenidas, aleccionadoras, todos los ingredientes que requiere cualquier ponencia o conferencia para que sea un éxito, sin duda. Muchas gracias, de verdad, Luis. Le voy a pedir a nuestro querido consejero que nos ayude a cerrar el acto. No sé si como político o como médico, tú sabrás, pero, o como ambas, pero por favor, si eres tan amable, escuchamos tus palabras como clausura de este acto. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues muy buenos días a todas, a todos, también a los que nos siguen vía streaming. Quiero en primer lugar agradecer a Fernando, presidente, muchísimas gracias la invitación, como no a Mariano, que fue el vehículo y el que me dijo que iba a cumplir la palabra y lo ha cumplido, también a ti, por supuesto, y a todos los que estáis aquí hoy en este magnífico día. Yo tengo que felicitaros, Fernando, porque hoy es el primer día de esta nueva aventura, de una aventura de 3 patas, que hoy inicia la primera con esto, y habéis elegido que hablemos de salud, con lo cual estoy encantado, y habéis elegido traer a Luis, que es una persona de referencia absoluta en la profesión, y, cómo no, también en el ámbito de la palabra, porque así su especialidad seguramente le ha hecho que siga, aunque ya, por lo que he querido oír aquí, venía de cuna, lo cual es mucho mejor y mucho más fácil. Yo tengo que decir que yo sustituí a su padre aquí como médico en una pequeña ocasión, pero fue, fíjate, en la vida nos ha vuelto a juntar. Sí, yo de formación soy médico, de vocación también soy médico y tengo muy poco de político, por lo tanto meto la pata casi siempre que hablo como político y es algo que trato de evitar, pero no hay más remedio en algunas ocasiones. Hoy en este foro creo que no es necesario porque estoy más entre amigos y amigas que como político, incluso como profesión, como médico. Pero como de profesión y vocación soy médico, creo que haber empezado con salud y palabra me hace
cerrar este acto hablando de salud y de palabra, y utilizando también algunos términos políticos, porque si no, mi presidente se enfadaría para decir, ¿y los 7 años que llevas no has aprendido nada? Pues, hombre, algo habré aprendido en los 7 años de político. Nosotros, yo como médico, tuve ocasión de tener pues los encuentros con los pacientes y con otros compañeros y compañeras en los que siempre defendía que una buena atención tiene consigo pues un buen diagnóstico, un buen tratamiento, y así tiene que ser la curación, evidentemente, que es el éxito, pero el acompañamiento, el tratar las emociones, como aquí ya se ha dicho en alguna, lo ha dicho Luis, es tan importante como todo lo demás. Esto no quiere decir que con buenas palabras vamos a curar, claro que no, evidentemente eso no es cierto, porque la ciencia no ha venido aquí para eso, la ciencia ha venido para ayudarnos a que eso se produzca, pero la palabra es una de las herramientas que tenemos a nuestro servicio, posiblemente de las más, permítame el término, aunque no la rebajo en absoluto, barata y además más al alcance y que depende de ti, depende de tu formación, de lo que tú quieras hacer, de tu lectura y de encuentros o de foros en los que, como este, nos enseñen un poquito más. De tal manera que esa herramienta es la que a lo largo de mi vida profesional he querido utilizar en muchas ocasiones, pero no ha sido fácil. En mi etapa de gestor, que tuve, ha sido una etapa importante de mi vida en cuanto a los años, procuré que todo esto también se pudiese llevar a la práctica y tuvimos muchas ocasiones, muchas circunstancias en las que poder utilizar la palabra para conseguir algunos éxitos. A mí la palabra me ayudó mucho en uno de los proyectos más importantes que yo he abordado como profesional, que fue el traslado al hospital de Ciudad Real, un hospital magnífico, grandísimo. Cerrábamos 3 lugares viejos y nos íbamos a uno nuevo. Claro, hacer aquello tremendo, hacer aquello dramático, hacer aquello trágico era una tontería. Hacerlo a lo bruto era una tontería. Había que hacerlo con el consenso de mucha gente. ¿Y el consenso cómo se alcanza? Principalmente con la palabra. Eso es una cosa que los políticos deberían aprender. Yo ya lo tengo aprendido de mi profesión, pero bueno, ha habido otro político en la sala, Mario, que también ha sido político y médico y sabe que la palabra nos ayuda a muchas cosas. En ese proyecto, a mí la palabra me ayudó porque lo que hicimos, me llamaban el gerente de los grupos, porque creé muchísimos grupos de trabajo y en todos lo que imperaba era, yo decía, no levantéis hasta ni hagáis nada, vamos a hablar de lo que queremos. ¿Qué queremos hacer esto? Ni planos ni nada, los planos ya vendrá a continuación, pero vamos a hablar de lo que queremos y vamos a dejar un resumen de lo que queremos y lo vamos a dejar, eso sí, escrito, para que luego esto nos ayude a superar. Bueno, en todo momento en mi profesión creo que la palabra ha sido determinante. Y cuando he llegado a esta última parte de mi profesión, de la política, creo que tenía la posibilidad, que no había tenido antes, de ejercer para que la palabra cobrase mucha más importancia a lo largo de la tarea que tenemos que hacer en la sanidad de este país, o quizá del mundo, que es la humanización. La palabra se utiliza principalmente para adquirir mucha más cercanía, acercar no solo la persona físicamente, que también es importante, los abrazos, sino también las emociones, y describir cómo nos sentimos los que estamos a un lado o al otro lado de la mesa. Y por eso fuimos la primera comunidad que creamos una dirección general para humanización, que no está hoy aquí la directora general porque está en otro sitio. Esa dirección general nos está enseñando, esa es nuestra hoja de ruta, a que utilicemos la herramienta más fácil, más barata que tenemos a nuestro alcance, que es la palabra, el cariño, las emociones, lo que hay alrededor de las personas cuando están con una salud debilitada. Yo pongo muchos ejemplos en este sentido, que digo, somos capaces, tenemos un sistema de salud, como sabéis, extraordinario. Somos capaces de hacer verdaderas maravillas en cualquier ámbito que queramos trabajar, en la cirugía, en la salud mental, en las enfermedades crónicas, en lo que queramos. Pero es verdad que hasta ahora este sistema ha sido potente, es un sistema que ha sido muy bien valorado, que es muy bien valorado por nuestra actividad sanitaria, que no de salud. Yo digo que aprendemos mucho de la salud mental y me alegro mucho que esté aquí Luis, porque la salud mental a la
salud en general nos lleva mucha ventaja. La salud mental lleva trabajando en salud como salud mucho más tiempo y el resto llevamos trabajando en sanidad. La salud es lo holístico, es el todo, y la sanidad es lo que hacemos en nuestro sistema sanitario, en nuestro sistema nacional de salud, que es diagnosticar, tratar y curar. Pero la salud va más allá. Y esa es la parte que tenemos más perdida, esa es la parte en la que más hay que trabajar, esa es la parte de humanización. Tú vas a una consulta de un oncólogo porque te han diagnosticado un cáncer por mala suerte en tu vida y te va a hacer un diagnóstico pues seguramente perfecto, con su sabiduría, más lo que tiene al lado que la ciencia ha permitido de tecnología, etcétera, etcétera, diagnóstico perfecto. Posiblemente vas a tener pues un tratamiento del último que haya en el mercado en este momento para tratar ese maldito cáncer que te ha invadido y posiblemente vas a terminar, por una esperanza de vida que hay hoy en este momento en esta oncología, pues vas a terminar curado o semicurado a falta de que pasen unos cuantos años más para que te den el alta de la curación. Y eso va a ir todo bien. Nadie pone pegas a esto. Va todo bien. Pero en esa cuestión no todo es la enfermedad. Es mucho más importante la persona. La persona que ha venido a verte, pues además de su cáncer puede tener un hijo con una discapacidad, una hija, puede tener una hipoteca sin pagar, puede haberse quedado en el paro, puede estar triste por otras circunstancias, puede no tener una familia o unos amigos que le acojan. Y nosotros de eso prácticamente no nos preocupamos. Nosotros le decimos que va a recibir un tratamiento estupendo, que va a tardar 20 días, que va a estar 6 meses, pero todo lo que rodea al paciente y a la familia no nos preocupamos. Y esa es la parte que la palabra tiene mayor poder. La palabra, la compañía, las emociones. Creo que eso es lo que hay que ir aprendiendo. A mí me encantaría que la sala estuviese llena de profesionales sanitarios, porque esto que digo aquí lo digo siempre y creo que a base de decirlo, de perfumarlo, de utilizarlo, habrá mucha gente que se enganche a esta manera de pensar, pero es la parte que más nos cuesta en nuestro sistema. Por eso unir salud y palabra, primero lo considero un acierto porque lo vivo y porque así lo siento, y después que creo que podemos exportarlo como método, como modelo, para poderlo hablar y exportar en otro tipo de foros y que eso lo podáis aprovechar. Por lo tanto, estoy contento, estoy feliz, agradezco mucho la invitación, agradezco mucho haberlo podido compartir con las palabras de Luis aquí en este análisis, que además, fíjate que sí es bonito, hace alusión a un artículo que su padre escribió en su día, que eso me ha parecido emocionante. Y habla de, este personaje del Quijote, he leído algunas críticas a propósito de este encuentro y porque soy un apasionado del Quijote y de Cervantes, y habla de la bondad activa, que es algo impresionante. Y se ha demostrado con varias palabras que ha utilizado a lo largo de su explicación y de su lectura que ha hecho aquí Luis. En definitiva, estaba nombrando a una persona con bondad, una persona que tenía ganas de ayudar, una persona que se puso en el lugar de, y esto, además del silencio maravilloso, o de los maravillosos silencios, ha hecho muy bonita la conferencia. Así que te felicito, Luis, y os felicito a todos, a la idea que habéis tenido, a que haya sido el primero de muchos y que aquí hayamos empezado ahora. Pues la palabra es vuestra y cuando queráis, pues cerramos este acto. Por mi parte queda clausurado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejero.